las listas y todo lo que se viene con las candidaturas. ¿Cómo lo estás viendo vos esto desde el lugar del periodista que labura con temas de actualidad? Bien, a decir verdad, menos problemático y estruendoso que otras veces. Por ahí es porque por dos motivos, porque la realidad le gana a cualquier evento que pueda mover la política en un momento así, y por otro también porque no está la política tampoco encontrando cambiar el eje de lo que está pasando. ¿Qué quiero decir? En otro momento, por ahí no sé, cuando se anunció que el Frente de Todos iba unido en 2019 fue un cimbronazo, porque todo el mercado y todo el mundo y toda la política vio que iba a cambiar fuerte algo. Ahora no hay grandes novedades, se sabe que la oposición va desunida y eso puede ser una novedad, pero que no cambia mucho el panorama de lo que se venía viendo, y aparte porque los eventos por fuera de la política que están pasando y que pueden pasar son mucho más relevantes que los eventos electorales. ¿Qué quiero decir? La pandemia le gana a cualquier unidad electoral, un acuerdo con el FMI o un no acuerdo con el FMI le gana a cualquier resultado electoral en términos de importancia y de cambio. ¿Estamos? Sí, hola Darío, estamos. Bueno, perdón, decía eso, como que lo electoral quedó en un segundo plano en un momento donde la realidad es mucho más fuerte, ¿no? Darío, ¿cómo andas? Laura te saluda. Bien, sobre esto hay ciertas, me parece lo más emocionante de las elecciones o de las listas, perdón, y quizás de las elecciones va a ser lo que pase en Santa Fe, por ejemplo, o lo que pase en Córdoba. En Santa Fe hay una lista, va a haber internas, no se logró un acuerdo. Hay varias provincias en que los gobernadores ofician como de no sé si sería una lista candidaturas como las que había en otro momento, pero están en las listas. Entonces quería saber qué pensabas vos sobre cómo se terminó cerrando ahí la negociación en Santa Fe y qué puede llegar a pasar para las elecciones. Creo que las no uniones, y lo mismo pasó en 2017, se deberían medir más en pos de cómo se lee el 2023 que de lo que está pasando ahora. Y de lo que pueda pasar en 2023 en algunos escenarios locales y de cómo se empiezan a dirimir internas. Es un poco lo que está pasando en la oposición, por ejemplo, que se empieza a discutir, bueno, quién va a imponerse en 2023, se va a debatir eso. Digo, sí, no sé, a Santilli le va muy mal, es un escenario, o si a Vidal le va mal en la interna es un escenario, y si a estos personajes más larretistas les va bien, es otro escenario. En el Frente de Todos esa discusión todavía no se adelantó, por ejemplo, si el kirchnerismo y el masismo se van a medir o qué va a pasar más adelante, pero en algunos lugares sí empieza a adelantarse cómo sigue, y me parece que eso es lo propio de esos lugares, ¿no? Claro. Sí, vos sabés que mientras mencionás esto, y esto un poco en términos de pensar casi hipotéticamente, ¿no? ¿Cuánto expresarán? Primero, nosotros tenemos hemos tenido un seguimiento muy ambacentrista, ¿no? De las listas en los medios en general, y por ahí no vimos cuánto se expresa incluso de lo que se discute a futuro en el propio Frente de Todos en estas elecciones internas que se dan en algunas provincias como Santa Fe y Córdoba especialmente, donde tal vez se está hablando de algo que va más allá de las candidaturas, ¿no? Incluso de cómo se construye o no se construye el peronismo adentro de estas provincias en relación con el peronismo nacional. No sé cómo lo ves vos, el tema. Sí, no, es que viene un poco por el lado de lo que decía recién. Yo también les agrego que la situación económica en algunos lugares terminó, en todo el país es mala, pero en algunos lugares tiene potencial de conflicto o de repunte,
fíjate, yo llamo uno el repunte con el conflicto, y en algunos lugares más desastrosas porque en algunos lugares del conurbano siempre la realidad pega más fuerte y demás. Pero ustedes hablaban de Santa Fe. En Córdoba conozco menos cómo fue el cierre y demás, pero siempre hay una situación atravesada por un peronismo un poco más de centro, con más potencia, y ahí son lugares donde también fueron atravesados en su momento por la 125 y ahora por un escenario no similar por la magnitud, pero sí de una grieta ya constitutiva del modelo económico, que tiene que ver con quién se queda con la renta, con qué hacemos con las exportaciones, con qué hacemos con las retenciones, y ahí son lugares donde por lo general, hablábamos de Santa Fe y un personaje como Perotti, que juega más al centro, podría siempre, y Santa Fe es una provincia hiperagrícola o que en realidad tiene una potencia fuerte en el sector primario, y ahí tenés algún votante centrista o ponerle que más de una coalición de centro derecha, donde una parte del peronismo puede jugar y evidentemente una parte del kirchnerismo le es hiperajena. Yo creo que lo que se está disputando muchas veces está atravesado por un contexto económico que divide y que vuelve y que hace más grieta la grieta. Yo te los digo, lo dijiste al principio de la entrevista, yo soy economista, así que siempre mi principal eje puede estar en la economía, por ahí mal, pero sí veo un conflicto económico en cada uno de los conflictos políticos que llaman más la atención. Después, los macros sabemos que tienen que ver con disputas de poder, pero donde hay conflictos económicos, por lo general nacen diferencias, conflictos económicos, no problemas económicos, digo, conflictos de qué hacer con una economía mala, hay diferencias también de alianzas, ¿no? Claro. Y sí, respecto a esto, que quizás antes se cortó cuando estabas hablando un poco de la situación más macro, los avances desde la negociación con el FMI, por ejemplo, ¿cuánto puede pesar en una elección en noviembre? Y la situación económica en sí de cada una de las provincias. A ver, hoy el escenario principal es, si yo tuviese que apostar, creo que el acuerdo con el FMI podría estar entre noviembre y mayo, por ejemplo. Estoy tirando 6 meses de diferencia, ¿no? Como fuerte al medio, pero sí te da la pauta de que quienes van a tener que votar ese acuerdo, incluso si se da después de mayo, son los nuevos integrantes del Congreso, del Congreso, los que salgan votados en noviembre. Y un acuerdo positivo para la Argentina puede darle un empujón interesante en una segunda parte del mandato de Alberto Fernández, y en un momento donde también las provincias van a tener que refinanciar deudas, van a tener que revalorizar su capital, por decirlo de alguna manera, y ahí puede ser positivo. Obvio que siempre está el escenario de que salga todo mal con el FMI. Esperemos que eso no se dé y que haya noticias positivas, porque las noticias positivas con el FMI pueden llegar también rápido a ser noticias positivas del mercado. Después, la gran pregunta y lo que queda siempre es ver qué exige el FMI de tu política interna, ¿no? Sí, seguramente este será un temón, y me parece que si ocurriera antes de las elecciones de noviembre, difícil probablemente, será un gran tema en el marco de las elecciones. Sí, no, obvio, en caso de darse antes puede ser un espaldarazo fuerte para el gobierno. Yo creo que igual en caso de darse antes puede ser una buena jugada de Guzmán anunciarlo y decir que se está en buen camino. Difícil sea que se llegue a votar antes de las elecciones, pero sí, cada fotito ahora con el de Guzmán cerca de un acuerdo con el FMI puede ser eso, un espaldarazo importante en lo financiero, en la estabilidad macro del dólar o de las variables financieras que hoy se están moviendo, pero no quiere decir que se esté cerca de cerrar efectivamente, e insisto, todavía no sabemos, y esto lo decía Manuel Agis, el ex viceministro de Economía en su último newsletter, como todavía no sabemos cuáles son los condicionantes de ese FMI que siempre se mostró que es agresivo para con los países como el nuestro. Sin duda, Darío, te agradecemos un montón esta charla, muy interesante, mirar con otra mirada también esta cuestión del cierre de listas. Te mandamos un abrazo muy grande.